Hola, Dios les bendice. Pues vamos a continuar con nuestras pláticas. Fíjate que el día de hoy no tenía yo un tema específico para hablar. No tenía algo relacionado, algo, pues ahora sí, algo claro para platicar ustedes y yo. Y le comenté a mi hija y me dice mi hija, pregúntale a Dios, ¿sí? Y al momento en que estoy esperando para ver qué Dios me decía, recuerdo una reflexión que Dios me dio y me la confirma con un video sobre el primer amor, ¿sí? Me confirma esa reflexión sobre el primer amor. Entonces, vamos hoy a tratar ese tema, el primer amor. ¿Cómo es cuando andas en tu primer amor? ¿Sí? ¿Cómo es cuando recién conoces a Dios, recién conoces la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es tu reacción? Fíjate, muchos de nosotros, cuando empezamos en nuestro caminar con Cristo, somos como esos jóvenes, esos adolescentes enamorados, que buscamos lo mejor, que andamos buscando siempre entenderlo, entender a esa persona de la cual nos sentimos enamorados. Tratamos de entenderla, de comprenderla, de saber qué le gusta, qué le disgusta, de pasar mucho tiempo con ella, etcétera, ¿sí? Empiezas a buscar ese contacto, esa relación tan preciosa, tan tremenda, ¿sí? Hablas con Dios y hablas con Él todos los días, platicas con Él a todas horas, ¿sí? Te sientes realmente hijo de Dios, te sientes realmente digno de Dios, perdonado, sinceramente amado, ¿no? Y son detalles así que tú dices, bueno, bendito sea Dios, Dios está conmigo, Dios me guarda, Dios me protege, Dios me guía, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente tú te pones a pensar más y cada día más te pones a pensar en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que para qué me está llamando? ¿Sí? Y sientes que andas por las nubes, a todo mundo quisieras decirle Dios me ama, a todo mundo quisieras darle la palabra de Dios, enseñarle esa sensación que sientes. Cuando también perteneces a un grupo de amor y servicio, ese primer proceso que te permite nuevamente regresar a Dios, que te permite ser perdonado, sacas todo dolor, todo enojo, toda frustración, todo lo que tú traes durante ese proceso. Y nuevamente eres como ese niño que te quitas de cargas, que siempre estás junto a Dios, que siempre estás platicando, escuchando alabanzas, sintiéndote diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ese encuentro con Dios, empezamos a cambiar. Pero también nuestro error es que empezamos a escuchar a los demás. Oímos lo que piensan, lo que dicen, lo que opinan, ¿sí? Y empezamos poco a poco a separarnos de Dios. Queremos agradar al ser humano, queremos hacer lo que el ser humano dice. Pero en ese agradar al ser humano, pensamos que también vamos a agradar a Dios, pero llegamos nuevamente a hacer lo que teníamos como costumbre antes. ¿Cuántas veces no has pensado y has dicho, bueno, Señor, qué hermoso es el caminar contigo, qué hermoso es un atardecer, ¿sí? Qué hermoso es el contemplar tus maravillas. Y a través del tiempo pierdes toda esa inocencia, todo ese amor, toda esa ternura, ¿sí? Agradas al hombre, tratas de agradar al hombre, tratas que el hombre
esté contento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que te estás perdiendo de lo mejor. Por querer agradar al hombre, empiezas a meterte y a meterte y a meterte, ¿sí? En una religiosidad que en lugar de acercarte a Dios, te retira de Dios. Quieres hacer lo que el ser humano te aconseja. Quieres hacer lo que el ser humano te dice. Pero en ese querer hacer lo que el ser humano te pide, te empiezas a apartar de Dios. Empiezas a retirarte de ese contacto maravilloso que tuviste en el primer encuentro con Dios. Empiezas a separarte de todas y cada uno de los momentos especiales que tuviste con Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces no caminaste tú solo y no te sentías solo, te sentías contento, te sentías feliz? Porque estabas con Dios, estabas platicando con Dios, habías de nuevo regresado a ser hijo de Dios, ¿sí? Porque muchos de nosotros luego a veces, a pesar de estar con Dios, nos retiramos de Él y no nos sentimos ya hijos de Dios. Y cuando regresas, eres como ese hijo pródigo que sientes ese contacto especial con Dios, ¿sí? Pero las personas, muchas veces te acercas a las personas que están más en el mundo que en la espiritualidad y te van matando esa espiritualidad. Te acercas a hacer la obra de Dios sin consultarle a Dios, consultando a las personas, haciendo tus planes, guiándote por los planes de los demás y realmente no consultas a Dios. No le dices a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios te bendice, Jesús Gerardo. No le preguntas a Dios y le dices, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Te metes en la inmensidad de querer trabajar en la obra de Dios y no te das ese espacio para estar contemplando la grandeza de Dios. Fíjate, ¿cuántas veces nosotros que decimos caminar con Cristo, dejamos a Cristo a un lado? ¿Cuántas veces nosotros, por estar trabajando los dones de Dios, sí, que nos dio en específico a cada uno, los queremos trabajar de acuerdo a nuestro modo? Y no le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer con ellos? Señor, ¿qué necesitas tú? ¿A quién necesitas que a través de mi persona llegue tu bendición? ¿No? Te empiezas a meter tanto y tanto en hacer la obra de Dios, que no le preguntas a Dios, Señor, ¿tú qué quieres hacer realmente? Fíjate, muchos de nosotros perdemos ese primer amor por meternos a la religiosidad. Perdemos ese primer amor porque no nos damos ese espacio que se daba Jesucristo para estar con el Padre, para entregar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra amargura. Muchos que estamos en el caminar de Dios, ¿sí? Hemos sido heridos de muchas formas. A veces hemos sido menospreciados, a veces nos han tildado de locos, ¿sí? A veces hemos sido nosotros realmente repudiados cuando llevamos la palabra de Dios. Pero queremos seguir y seguir y seguir y seguir avanzando y no nos damos ese espacio para decirle a Dios, Señor, me siento herido, estoy triste, me han desilusionado, ¿sí? Y todas esas heridas, todas esas raíces de amargura brotan y contaminamos a los demás. No le damos ese espacio para estar con el Padre y decir, Señor, fortaléceme. Señor, mira, voy a ir a hablarle a mi hermano
a tal hermano tu palabra, ayúdame, guíame, dame tú las palabras. No, queremos obrar de acuerdo a como nosotros pensamos o como la persona que nos está guiando, ¿sí? Nos dice, pero no sabemos si esa persona que nos está guiando ya perdió su primer amor o perdió el camino de Cristo. Y seguimos, nosotros nos sentimos que hay algo que no anda bien, pero seguimos, porque así dice que se tiene que hacer. Fíjate, cuando yo empecé en mi caminar con Cristo, yo lo empecé en una hacienda. En esa hacienda, bendito sea Dios, en ese grupo de amor y servicio, que se dedica a la restauración de personas adictas, de personas neuróticas, de personas con problemas, ¿sí? Que quieren salir de todos esos problemas y quieren empezar un proceso, ¿sí? De conocimiento, de dejar atrás todo lo vivido para empezar un nuevo caminar, para empezar una nueva vida, que es de lo que se trata el grupo de amor y servicio, de ayudar a la gente a base del amor en Cristo, de la espiritualidad en Dios, ¿sí? A salir de sus problemas, a entregar todas esas cargas, a salir de sus adicciones. De eso se trata amor y servicio. Realmente de eso se trata. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucho se ha venido transformando y transformando todo. Es igual que lo que pasa con a veces la obra de Dios. Tanto quiere el ser humano agradar a Dios que termina con no hacer las cosas que Dios así lo quiere. ¿Sí? Tanto quiere el ser humano agradar a Dios que se llena de cosa tras cosa, trabajo tras trabajo, problemas tras problemas, etcétera, etcétera. Y no se pone a estar en lo más importante, que es la presencia de Dios, que es el conocimiento de Dios, que es la restauración de la relación que debemos de llevar con Dios. La obra es de Dios, no es del ser humano. Y nos hemos metido tanto, pero tanto en la obra, que la queremos ver, la obra de Dios, como si fuera una empresa, algo en la cual tú tienes que llevar escalafones, tú tienes que... No, el que más trabaja es el mejor líder. No, no es así. En la obra de Dios no es así. La obra de Dios es para que tú des a conocer a través de tu testimonio la palabra de Dios, a través de tu vida la palabra de Dios. Pedro no andaba con la Biblia bajo el brazo. Noé tampoco andaba. ¿Sí? Pablo no andaba con la Biblia bajo el brazo. A pesar de todo su conocimiento que tenía, no. Él daba testimonio que Jesucristo lo había transformado, que esa persona que iba en contra de los cristianos había sido transformada por Dios, por Jesucristo, porque Jesucristo se le había aparecido. Ese era en sí lo que él hablaba. Ese era en sí lo que él daba testimonio. Y veía y guiaba a las personas, pero su punto fundamental de Pablo era simple y sencillamente dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Fíjate, muchos de aquellos que caminamos con Cristo, que ya tenemos mucho tiempo, perdemos el caminar. ¿Por qué? Porque como te digo, nos metemos tanto
que en lugar de darnos ese espacio para hablar con Dios, para platicar con Dios, para decirle a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer? Nos dejamos ir por todo ese legalismo y toda esa religiosidad y dejamos afuera a Dios de su obra. Llega el momento en que dejamos a Dios afuera de su obra. Fíjate, es como, por ejemplo, los que se dedican a la consejería. Cuando nos dedicamos a la consejería, estamos escuchando muchas y muchas y muchas cosas, problemas, situaciones, etcétera, etcétera. Imagínate si nos los quedáramos nosotros dentro, nos volveríamos locos. Necesitaríamos tener un psicólogo nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa con los psicólogos? ¿Sí? Pero aquellos que se dedican a la restauración, a la consejería cristiana, no, sabemos que no dependemos de nuestro conocimiento, sabemos que dependemos de Dios, que las personas que nosotros estamos aconsejando no son siervas de nosotros, no son personas que nosotros tengamos que resolverles su problema. No, no es así. Nosotros entregamos todo lo que nos dicen a Dios y nos olvidamos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el único que puede transformar vidas es Dios, no hay más. No hay otra situación, no hay otra cosa. El único que puede transformar las vidas y tiene esa capacidad es Dios. Nosotros tenemos nuestras limitaciones. Por ejemplo, ahí tienes a Moisés. Cuando Dios le dijo que tenía que ser el líder de su pueblo, él quería resolver todos los problemas y terminaba tremendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Siguió el consejo de su suegro, que le dijo Yetro, ¿sabes qué? Pídele a Dios que te muestre a quién puedes tú decirle que te ayude, ¿sí? Delegar responsabilidades. Muéstrale, pídele a Dios que te muestre. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Exacto, tú solo no puedes. Necesitas de personas que tengan de tu mismo espíritu. ¿Qué fue lo que hizo? Simple y sencillamente Dios le dio parte del espíritu de la sabiduría de Moisés para que ellos pudieran dirigir a las gentes de 50 en 50, ¿sí? Que fueran siendo los líderes de cierta cantidad. ¿Por qué? Porque era demasiado el pueblo de Dios y tenían que ir poco a poquito. Moisés no tenía la capacidad. Moisés, como Jesucristo hizo, capacitó a aquellos que más de su confianza eran y les enseñó ahora sí, les enseñó lo que Dios le estaba enseñando a él. Les enseñó la palabra de Dios, que Dios era la que le estaba dando a Jesús. Les enseñó a orar como Jesucristo cuando sus apóstoles le pidieron que les enseñara a orar. Les compartió, les repartió, valga, parte de su espíritu para que se pudieran hacer las obras que él hacía. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros queremos ver la obra de Dios como si fuera nuestra propia empresa. Y eso no es así. Si tú te pusieras el día de hoy nuevamente a buscar ese primer amor,
Ese amor donde te sientes digno de Dios, donde te quitas de todo problema, donde te quitas de toda situación que quieras tú y se los entregas a Dios, ¿sí? Tienes esa posibilidad de nuevamente tener esa relación, ese contacto con Dios tan precioso, ¿sí? Te vas a quitar de tus cargas, tu corazón no se va a endurecer, porque nosotros a través del tiempo, por quedar bien con los demás, ¿sí? Nos retiramos de Dios, porque a veces ellos están errados en su caminar, pero son tan aferrados que tú dices, sí, voy a quedar bien con él y voy a hacer esto y esto que él me dice, aunque saben que están mal, ¿sí? Aunque saben que están errados en el camino. Mi pregunta aquí es, qué tiempo realmente te estás dando para hablar con Dios? Para que Dios te enseñe, para que Dios te platique, para que conozcas a ese Dios maravilloso que tienes, a ese Padre maravilloso que tienes, a ese Señor Jesucristo, Salvador tuyo, al Espíritu Santo, que es nuestra guía, que nos enseña, que nos muestra, que nos hace sentir mal cuando estamos mal, ¿sí? Cuando estamos pecando, Él, el Espíritu Santo nos los muestra, ¿sí? Fíjate, cuántas cosas no has perdido en el caminar. Trata de acordarte cómo empezaste tu primer amor con Dios. ¿Qué hacías? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? Tú y Dios. Dios y tú. Nada más. Leer su palabra, escuchar prédicas, platicar con Dios, estar orando, estar diciéndole lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. ¿Cuánto tiempo te pasabas cuando recién conociste a Dios? ¿Qué tanto le creías tú a Dios? ¿Cuánto era tu fe? Trata de recordar ese tiempo y de ese tiempo para acá, ¿cuánto te has perdido de ese caminar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No a todo mundo Dios llama para que sean ministros. No, somos muchas partes del cuerpo y la única cabeza es Jesucristo. Pero todas las partes somos necesarias. A veces nosotros queremos pertenecer al grupo como quien dice, valga la palabrita que precisamente ahorita se me vino, al grupo de la realeza. Aquel que manda, que dice, que torna, que decide. Sí. Fíjate, Pedro, que fue Pedro también, delegó. Porque dijo Pedro, no, yo no voy a estar, y también otros apóstoles dijeron, nosotros no vamos a dejar el pregonar la palabra de Dios, el hablar de la palabra de Dios, por dedicarnos a servir las mesas. Ese no es nuestro llamado. Eso no nos corresponde a nosotros. Muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, los 5 ministerios, maestros, ¿sí? Todo mundo quiere pertenecer a esos 5 ministerios. Pero cuando Dios te dice, cuídame a esta persona, enséñale, muéstrale que se acerque a mí, no lo queremos hacer. Y eso es lo que hace un pastor. Pero como no llevamos el título de pastor, no lo queremos hacer. Y Dios te dice, toma, te estoy poniendo esta vida que vienen generaciones tras generaciones en tus manos. Enséñale, muéstrale, es mi niño pequeñito.
no le queremos hacer. A veces cuando ese niño pequeñito llega a ti y te pregunta, oye, fíjate que me está pasando esto, Dios me dijo esto, y empiezan a decir, porque cuando empiezas con ese primer amor, tienes una relación muy especial con Dios. Y lo primero que se dice es, ¿y a poco sí te habla? ¿Y a poco sí es cierto? Y le matas ahí la relación. En lugar de que digas, ¿qué más te dice? Ah, pues me dice esto y esto y esto y esto. Y tú aparte con Dios empieces a orar y le empieces a decir, Señor, confírmame a mí lo que me dijo esta persona. Ayúdame y muéstrame cómo la debo de guiar. Porque por algo me la estás poniendo cerca. Por algo tengo yo que estar al tanto de ella. Dime, Señor, qué tengo que hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente les empezamos a meter trabas y trabas y trabas y trabas. Les matas el espíritu, pero completamente. ¿Por qué? Porque te vas a lo religioso. No te consultas con Dios. No le preguntas a Dios. Te vas a lo religioso. Es que dice mi pastor, dice mi líder, dice mi ministro, que esto no es así. Y paz, cae el espíritu. Porque tú no sabes Dios cómo la está tratando o lo está tratando. Tú no sabes cómo Dios le habló. Tú no sabes el historial que esa persona trae. Conoces, pero realmente no lo sabes. El único que sabe qué trae esa persona es Dios. Nada más. Pero cuando empiezas a meterle una y tras otra y otra tras otra, vas a matar esa fe de la persona. Su primer amor se lo vas a matar. Se lo vas a desviar, se lo vas a desvirtuar. Bueno, a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente le estás metiendo la duda. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Muchos de nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos hartos de ir contra la marea, porque empezamos nosotros a guiar, y llega alguien y ¡paz! Le da así. Haz de cuenta, estás creciendo una torrecita poco a poquito que es la fe, y te llega alguien más y ¡paz! Te aplastó totalmente. ¿Qué hay con ellos? ¿Dónde les estás perdiendo, les estás haciendo perder su primer amor? Si tú ya perdiste tu primer amor, ¿por qué le estás ayudando a perder a la otra persona lo mismo? Si tienes dudas, si tienes problemas, si no crees tú las cosas, no se lo digas a la otra persona. La otra persona tiene sus propios problemas, sus propias dudas, sus propias situaciones. Ve con Dios y consúltale a Dios. Dile a Dios que te ponga esas palabras que necesita esa persona que está a tu lado. Fíjate cómo a veces nosotros, en lugar de sentirnos tan amados, porque Dios nos ama, Dios nos perdonó, nos sentimos tan condenados, porque nos juzgan, porque nos dicen, porque nos tornan. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Cuando llegue alguien con nosotros, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cadena que va. En lugar de ir la cadena hacia arriba, va hacia abajo.
Estás matando el espíritu, estás matando el primer amor. Fíjate, también tanto queremos complacer a los demás, pero tanto queremos complacer a los demás, que no nos fijamos en aquellos que están sufriendo, en aquellos que tienen necesidad, en aquellos que necesitan una palabra de aliento. Si tú eres ministro de Dios, ¿a quién le estás delegando? ¿A quien tú piensas o a quien Dios te marcó? ¿A quién le estás delegando? ¿A aquellos que nada más están contigo porque están trabajando bien? ¿O realmente a aquellos que tienen el fruto del Espíritu trabajado? Aquellos que son maduros en Dios. Tú sabes exactamente las dos situaciones. Si tú le vas a delegar a personas que creen que es una empresa la obra de Dios, así se va a ir, como una empresa. Se va a perder espiritualidad, se va a perder amor, se va a perder misericordia, van a sentirse juzgados, van a estar heridos, va a haber mucho problema. Porque tú los estás tratando como si fuera una simple empresa, que ellos son miembros de tu empresa. Y no es así. Si tú realmente quieres delegar, busca personas que realmente veas que tienen el fruto principal del Espíritu, que es el amor. Búscalo y empieza a delegar. ¿Por qué? Porque ellos también son capaces de dar amor, son capaces de guiarlos, no hacia ti, hacia Dios. No importa, ¿sí? Muchos de nosotros estamos viendo la iglesia como si fuera nuestro club privado. Todos tienen que asociarse a nuestra iglesia. Y no es así. Nosotros tenemos como hijos de Dios que dar la palabra sin importar hacia dónde vayan. Solamente cuidándolos y haciéndolos a que vayan hacia Dios solamente, no hacia el hombre, no hacia el club social, no hacia la empresa fulana de tal, no, hacia Jesucristo que es el dueño de sus vidas. Ese es lo principal, el no matar el primer amor, el no herir más de la cuenta a aquellos que ya están heridos. Fíjate, muchas veces nosotros no paramos un momento para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hay con esta persona? No paras un momento para decirle a Dios, Señor, te encargo a esta persona porque yo la vi así, 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 así. A mí me dijo esto, esto y esto y esto, pero ¿sabes qué? Yo no le creí unas cosas, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Reconozco que únicamente tú eres el único que la puedes cambiar. Ayúdame a tener el amor, ayúdame a tener, Señor, esa misericordia para poder entender a aquellos que me necesitan. Pero más que me necesitan, que te necesitan a ti, Señor. Aquellos que están tan perdidos que no saben cómo guiarse hacia ti. Yo te invito a que hables con Dios. Para todo, páralo todo. Ahorita, ¿por qué crees que se vino también esto de la pandemia? Para parar todo, porque todo está mal. Las iglesias hay iglesias que parecen realmente que hacen sus obras teatrales con luces, etcétera, para ahí, para acá. El único que necesita reflectores es el diablo.
es el único que necesita reflectores. Jesucristo no necesitaba reflectores. Sus mismos hermanos le dijeron, pues si te quieres dar a conocer, ve, sube a Jerusalén y date a conocer. Él no se daba a conocer. Cuando él hacía los milagros que hacía, se retiraba a hablar con el Padre, a entregar todo lo que había hecho al Padre. Y no se quedaba ahí todavía como diciendo, hey, aquí estoy, miren, yo hice los milagros. Jesucristo no era así. Jesucristo oraba, Jesucristo hacía los milagros, pero sabía que todo lo que tenía era del Padre, no de la persona. Jesucristo mismo dijo, las palabras que yo enseño vienen de mi Padre, no son de mi propia persona. Tenemos que parar un momento y hablar con Jesús. Decirle a Jesús, Señor, tú eres el dueño de la obra. Tú moriste por ellos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponme las palabras, enséñame, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Señor, si yo tengo raíces de amargura, ayúdame a entregarte todo lo que traigo para que ninguna raíz de amargura vuelva a afectar a aquellos que realmente lo necesitan. Ayúdame, Señor, a proclamar tu evangelio, a hablar de lo que tú estás haciendo en mi vida, de lo que tú me estás haciendo cambiar, Señor. Y Dios va a ir obrando, Dios va a ir haciendo, y vas ayudando a las personas a que sigan sumergidas en su primer amor. Cuando la persona está en su primer amor, se siente llena, plena, alegre, feliz, con gozo. Y lo más hermoso es, se sienten amadas. Yo te invito a que pares un momento y realmente veas qué estás haciendo. Que realmente hables tú con Dios y le digas, Señor, me he llenado de compromisos, pero estos son compromisos que yo he querido adquirir pensando que eso era lo que tú querías, Señor. Pero no me guíes, no me permitas que me desvíe. Guíame, Señor, hacia lo que tú quieres hacer. No me dejes que me guíen hacia lo que tú no quieres hacer, Señor. Yo no tengo planes para tu obra, porque no es mi obra, es tu obra, Señor. Los planes para mi vida son estos, y empiézale a decir, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Así como Jesucristo en el Monte de los Olivos, que no quería pasar por ese sacrificio, porque sintió temor y le pidió al Padre que se hiciera su voluntad, ¿sí? Así también pon tus planes en sus manos y dile a Dios, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque tus planes son mucho mejor que mis planes. Tus planes son perfectos, ¿sí? Fíjate, muchos de nosotros hemos querido agradar a Dios sin agradarlo. Andamos buscando la aceptación de la gente, pero realmente la relación con Dios es personal, tuya y de Él y tuya. No es mostrar a los demás que tú puedes mucho, ni que deben de confiar en ti,
porque el mismo Espíritu Santo te va a dar esa, ¿cómo decirte? Va a decir quién eres tú ante los demás. No necesitas tu tarjeta de presentación. El Espíritu Santo te presenta ante los demás. El Espíritu Santo da a conocer quién eres tú en Dios y sobre todo quién es Dios en ti. Yo te invito, pero te invito realmente a que hagas un alto a todo este caminar que has llevado hasta el momento y que realmente te pongas a platicar con Dios y le digas, Señor, ¿para qué realmente tú me llamaste? ¿A qué me llamaste, Señor? Porque muchos ministros de Dios, muchos consejeros, muchas personas que están ministrando la palabra de Dios, sí, muchos de ellos han perdido el principal llamado, que el principal llamado es estar ante la presencia de Dios todos los días de tu vida. Todos. No puedes decir, no, pues hoy no voy hoy no te voy a hablar, Señor. Hoy ni siquiera te voy a tomar en cuenta. No. Todos los días de tu vida, si tú estás ministrando, tienes que estar ante la presencia de Dios, entregando todo lo que hay en tu corazón, pidiéndole a Dios desarraigue todas esas raíces de amargura para que no sea el llamado iglesia, no, hacia la iglesia de Dios, hacia la presencia de Dios, la búsqueda de Dios en Él y de Él en Dios. Nada más. Dios va a hacer todo lo demás. Jesucristo no quiso abarcar tanto. Jesucristo abarcó a las personas que tenía que abarcar. Dio la palabra que tenía que dar. Enseñó lo que tenía que enseñar. Hizo los milagros que tenía que hacer. No más, no menos, sino exactamente los milagros que tenía que hacer él en su ministerio. Hizo lo que, lo que vino a hacer en la vida, sacrificarse por el ser humano para el perdón de los pecados. Eso vino a hacer Jesucristo. No vino a hacer otras cosas, no quiso hacer más allá de lo que Dios no tenía específico para él. Todos los días se paraba y hablaba con Dios. Todos los días que hacía milagros, todos los días iba y entregaba a Dios todo. Las veces que lo lastimaban, iba ante la presencia de Dios y entregaba ese dolor, esa herida. Fíjate cuántas cargas no traemos nosotros. Jesucristo se impuso cargas muy fuertes, pero fue por amor a nosotros. Y aún así, iba ante el Padre para decirle de esas cargas. Iba ante el Padre para hablar con Él, para que Él lo fortaleciera, para que Él le ayudara. Aún siendo Dios, no quiso ser como Dios. Fue ese ser humano, ese hijo de Dios que habló con su Padre para que lo fortaleciera el Padre. Y aún teniendo miedo de todo lo que se le iba a venir, él siempre fue obediente a Dios. No dijo más de lo que tenía que decir. No hizo más de lo que tenía que hacer. No quiso agradar a aquellos nada más por agradarlos. No, realmente no.
Disfrutó el tiempo con sus discípulos, disfrutó el tiempo con María y con su padre José, disfrutó el tiempo con Dios nuestro Señor, nuestro Padre, su Padre, y se sujetó a la obra del Espíritu Santo. Jesucristo no mandó al Espíritu Santo. Jesucristo se sujetó al Espíritu Santo. Jesucristo no por ser Dios hacía las cosas sin consultar al Espíritu Santo. Los tres son uno solo. Y a pesar que Jesucristo vino al mundo para entenderte a ti y a mí y a todo el ser humano, para que realmente pudiera hablar, para que realmente pudiera entender al ser humano, sí, a pesar de todo eso, a pesar de ser Dios, se convirtió en un ser humano Jesucristo. Sí. Y nunca abandonó su primer amor. Ese amor tan hermoso que era con su Padre. Ese amor tan maravilloso que era el obedecer al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Fíjate, ¿cuántos de nosotros permitimos que nuestras heridas salgan a flote y nos retiramos de la iglesia? De esa iglesia local donde Dios nos está mandando por algo. Fíjate, a veces nosotros decimos, es que no me tratan bien, es que no me entienden, es que no me hacen, es que no me dicen. Y yo te puedo decir, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú realmente qué estás haciendo? Ante las agresiones de los demás, ¿qué estás haciendo? ¿Perdonando? ¿Fortaleciéndote? ¿Pidiéndole a Dios que fuera Dios quien tomara control? ¿Qué estás haciendo ante las agresiones de los demás? ¿Te sientes herido y ya no quieres seguir? ¿Qué crees que te diga Dios en ese aspecto? ¿Qué crees que te diga Jesucristo en ese aspecto? Jesucristo fue muy atacado, herido, menospreciado. Se burlaron de él, lo golpearon y aún así hizo lo que el Padre le mandó. ¿Qué realmente te corresponde a ti hacer? Tener esa relación maravillosa con Dios. Ser líder realmente ser líder para dar el ejemplo a los demás que vienen detrás de ti. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Eres realmente ministro de Dios, trabajador de Dios, o eres simple y sencillamente un empleado de una empresa? Jesucristo hablaba sobre los pastores asalariados. ¿Por qué? Porque eran las personas que cuidaban de las ovejas, pero no daban su vida por ellas. ¿Tú qué estás haciendo realmente? ¿A quién le estás enseñando realmente lo que Cristo ha hecho? ¿A quién le estás ayudando a que ese fuego del Espíritu Santo no se apague en su vida? ¿A quién le estás enseñando el caminar con Cristo? Juntos, de la mano, platicando Cristo y Él y Cristo. ¿A quién? ¿A quién le has enseñado el que se tiene que congregar en una iglesia, pero no le explicas para qué se tiene que congregar en la iglesia? La congregación es
para llenarse nuevamente, fortalecerse con el testimonio de los hermanos, enseñarse y seguir creciendo, seguir buscando a Dios, a juntarse con aquellos que lo alaban. Y esos dones que Dios les dio, trabajarlos en aquellos que los necesitan, sea adentro, sea afuera. Dios le va a marcar. Por eso mismo tiene que estar ante la presencia de Dios. Es como aquellos que traían ¿cómo se llama? Como aquellos que les dieron los talentos. Para que conozcas al dueño de los talentos, necesitas acercarte para que te diga cómo quiere trabajarlos. Para cuando Él regrese, tú le puedas entregar realmente, valga la palabra, dividendos de esos talentos, intereses de esos talentos, frutos de esos talentos. Y el primer fruto que te va a pedir es tu primer amor. Aquellos que se alejaron de su primer amor, Dios los quiere con Él. Dios los quiere de vuelta con Él. Dejemos de tratar de agradar al ser humano y enseñémonos a agradar a Dios, a preguntarle a Dios, a decirle a Dios, a hablar con Dios, a pedirle a Dios por aquellos que Dios está tratando, no nosotros. Dios es el que les está enseñando a confiar, a amar, a sentirse perdonados, a sentirse dignos. Dios es el que les está enseñando, no tú, no yo. Dios es el que está tratando en esa relación de Él y Dios, Dios y Él. Pero enséñale, tú que tienes la posibilidad, enséñale a acercarse a Dios, enséñale a hablarle a Dios, enséñale a entregar todas y cada uno de lo que siente con Dios, a nuevamente mantener esa relación tan hermosa con Dios. No es matar el espíritu, matar ese amor, no. Eso lo hace el mundo. Pero nosotros no dejemos que si conoces a esa persona que está en su primer amor, que si tú te sientes estar en ese primer amor, no lo mates. Haz que fluya, que se encienda tanto, que llegue a otras personas, que mueva a otras personas. ¿Sí? Si tú eres líder, fíjate en quién estás delegando. Fíjate en quién te estás basando. Necesitas que te muestren esos frutos del Espíritu, porque ahí vas a saber que tienen el Espíritu de Dios en ellos. Ahí vas a saber que realmente Dios es quien mueve y se mueve en ellos. Si vas a querer tener gente asalariada, gente que nada más cumpla por cumplir, haga por hacer y hable por hablar, de nada te va a servir. Así tengas una gran iglesia, si tienes esto, de nada te va a servir, porque no va a haber realmente fruto honesto para Dios. Realmente no va a haber ese fruto que se acerque a Dios y que cada día, en cada problema, en cada situación, en cada detalle, le diga, gracias Señor, porque estás tú conmigo. Gracias Señor, porque sé que estás conmigo. Acompáñame a mi trabajo, acompáñame al mercado, acompáñame por mis hijos, acompáñame.
todos los días de mi vida, porque quiero estar ante tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Ayúdame a entender tus silencios. Ayúdame a permanecer en tus silencios, Señor. Y vas a ver que Dios va a hacer grandes cosas. Vas a ver que Dios se va a manifestar tremendamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que necesitas creerle a Dios. Si a ti te engañaron, si a ti te manipularon, si a ti te dijeron algo, ¿sí? No mates el espíritu de otra gente. Ve tú con Dios y entrega todo eso que se te hizo. Y pídele a Dios que sea Él el que se manifieste en la persona que tú le estás llevando el evangelio. Pídele que sea Dios quien esté presente y acerca a esa persona a Dios. No la acerques a ti. Que no dependa de ti, que dependa de Dios. Que en todo momento, tristeza, dolor, alegría, felicidad, etcétera, dependa de Dios, esté con Dios, se alegre en Dios. Que se enseñe a tener esa preciosa relación entre Dios y Él y Dios. Sí. No lo quieras hacer dependiente de ti. Moisés no pudo con eso, tuvo sus limitaciones. Tú también tienes tus limitaciones. No puedes hacer que la gente dependa de Él. Más bien dicho, de ti. Que no dependa de ti, porque tú eres una persona con errores. Enséñale a depender de Dios. Enséñalo y acércalo a Dios. Sí. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que te hayan menospreciado, no importa lo que te estén hablando mal. Perdona, ama, entrega y olvida. Dios se hará cargo. Dios mostrará quién eres tú en Dios y quién es Dios en ti. Sí. No importa, tú perdona, tú libera, tú quítate de problemas. Dios es el único que tiene esa capacidad. Nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. ¿Sí? Preparémonos para que esas limitaciones caigan. Preparémonos para llevar esa palabra de aliento, para dar esa consejería, ¿sí? Para ayudarlos a crecer, no a depender de ti, no a que vayan a una simple club social, no, que vayan a trabajar esos frutos del Espíritu. Y el principal, el amor, porque el amor perdona, el amor confía, el amor se fortalece y fortalece a los demás. El amor comprende, el amor tolera, el amor se goza por todas las cosas que ves en los demás. En lugar de enojarte de que, ay, es que ahí viene otro que va a querer mi puesto. No es tu puesto. No es empresa. Es simple y sencillamente entregar lo que Dios te dio a ti por gracia. Entrégalo por gracia. Muéstrales el camino de Dios. No tu camino, no el camino de cualquiera, sino el camino de Dios. Dios sabe exactamente cómo quiere tratar a esa persona. Dios sabe exactamente cómo se va a relacionar con esa persona. Haz lo que hizo Jesucristo. Cuando ya sentía que acababa el día, que decía, Señor, ya no puedo más,
iba con el Padre y le entregaba todas sus cargas. Iba con el Padre y le pedía guía. Iba con el Padre y le decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pues yo te invito a que tomes esto como reflexión y realmente veas, sí, habla tú con Dios y realmente dile a Dios, Señor, ¿para qué me quieres? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres que haga yo el día de hoy? ¿Sí? A lo mejor estás pasando por cosas muy fuertes. A lo mejor estás pasando por situaciones tristes. ¿Sí? Y tú puedes decir, no, es que yo no tengo ganas de hacer nada. No te preocupes, estás en todo tu derecho. ¿Sí? No hagas nada. Simple y sencillamente, quédate con Dios. No hagas nada. Quédate ante la presencia de Dios. Dile a Dios, Señor, hoy no tengo ganas de hacer nada. Hoy no tengo ganas de visitar a nadie. Hoy no tengo ganas de aconsejar a nadie, Señor. Hoy lo que tengo ganas es de estar contigo, de estarte platicando, de estarte diciendo. Hoy no tengo ganas de dar consejería, Señor, pero quiero estar esos momentos entre tú y yo. Y descánsate, descansa en Dios. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Tú no te preocupes. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Espero te sea de bendición esta plática. Si tú la sientes muy fuerte, pregúntale a Dios por qué. ¿Sí? Si algo te está causando es porque algo Dios quiere hablar contigo. Algo Dios te dice, ¿sabes qué? Ven, te quiero hablar contigo. ¿Sí? Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te va a enseñar muchas cosas. Muchas cosas te va a enseñar. Solamente pon atención y habla con Él. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos viendo primero Dios el próximo viernes, nuevamente a las 21 horas de la Ciudad de México. Sí, y vamos a seguir platicando. Que Dios te guarde y te bendiga.